Bueno, hermanos, ya todos tienen sus hojitas. Bueno, allá atrás solamente falta. Este es un pequeño detallito, hermanos. Varios hermanos me han estado preguntando por la información que aquí se ha estado analizando, y les hago llegar particularmente esto, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, este es un tríptico, dóblelo, guárdelo ahí en su Biblia. Esto le va a servir, ¿verdad?, para ver todo lo que estamos analizando y lo que vamos a analizar en esta mañana, en esta clase. Recuerden, esta es una clase, hermanos. Comenten, pregunten, y si tiene un hermano una queja, también hágala, aquí la vamos a resolver, ¿sí? El asunto es que este tema quede bien claro y que no deje lugar a dudas, porque es un tema bien importante. Puede ser, el tema de la vestimenta, hermanos, viene a ser, mucha gente lo considera un tema secundario, y lo debería ser, hermanos, pero desafortunadamente en las congregaciones hay el peligro de que precisamente muchos hermanos, muchas hermanas quieran adoptar modas que precisamente vengan a afectar la santidad en la iglesia. Entonces, por eso, hermanos, vamos a seguir analizando el tema de la santidad en la vestimenta. Y utilizamos particularmente como base bíblica Romanos capítulo 12, versículo 1, en el cual el apóstol Pablo está escribiendo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, dice el apóstol Pablo, que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? Sacrificio vivo. La segunda característica, ¿cuál era? Santo. Y luego, agradable a Dios. ¿Por qué? Porque esto es vuestro culto racional, ¿verdad? Es bien importante que entender que de Romanos capítulo 12, versículo 1, nosotros sacamos la palabra santo, es decir, la santidad, ¿verdad? Y eso se está refiriendo particularmente a la adoración. Cuando nosotros no vestimos apropiadamente para venir a servir a nuestro Dios, bueno, pues se está rompiendo esa santidad. Es bien importante entender, hermanos, que cuando lo dice particularmente ahí en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice el apóstol Pablo, así como el que os llamó es santo, se refiere a Jesucristo. Sed santos, dice, ahí viene el mandamiento, es un mandamiento que nosotros seamos santos. ¿Santos en qué? En toda vuestra manera de vivir. ¿Será acaso la santidad solamente cuando venimos aquí al edificio de reunión? En toda vuestra manera de vivir. Vamos a hacer vamos a recapitular algunos elementos que ya estuvimos analizando. Esperemos que hoy tampoco se nos vaya la luz como hace 2 semanas, ¿verdad? Entonces, abran ahí su tríptico. Vamos a recapitular, voy a mencionarlo rapidito para no agotar el tiempo y tratar este tema que es el corazón de la santidad de la vestimenta. Nos hicimos una pregunta y la pregunta es: ¿por qué es tan importante la vestimenta en un cristiano? Y dijimos en primer lugar, hermanos, porque la desnudez es un resultado del pecado. Y lo analizamos precisamente, que analizamos el punto acerca de la desnudez antes del pecado. Ahí se encuentra Génesis 2:25. Este tema ya lo vimos, ¿sí? También miramos la desnudez después del pecado. ¿Se acuerdan que en Génesis 2:25 estaban Adán y Eva y ambos estaban desnudos? Y no se avergonzaban el uno del otro. ¿Por qué? Porque eran inocentes, porque vivían en santidad y porque tenían una relación especial con Dios, ¿verdad? Entonces estaban cubiertos de esa gloria. Pero cometen el pecado, comen del fruto y llega el pecado y precisamente se dan cuenta que están desnudos, ¿no? Génesis 3:6, capítulo 3, ya nos empieza a hablar cómo la serpiente manipula a Eva y precisamente la lleva precisamente al pecado. De Génesis capítulo 3, versículos 3 al 11, nos dice que cuando lo estaba buscando Dios a Adán, pues se había escondido, ¿verdad? Inclusive cuando lo haya, lo encuentra vestido con un tipo taparrabos, con unas hojas de higo, ¿verdad? Entonces, la desnudez después del pecado. Luego, hablamos acerca de la desnudez, cómo lo concibe el mundo, la desnudez. También hablamos de eso. Y la desnudez, según Dios, según la palabra de Dios,
Cuando Dios mira precisamente ahí en Génesis 3:21, anteriormente había visto cómo estaban vestidos, porque Adán y Eva se habían tapado sus partes íntimas con esas hojas de higo, y ellos pensaban que ya estaban cubiertos, pero para Dios eso todavía era desnudez. Aquí por inferencia podemos destacar, hermanos, que efectivamente cuando uno ya empieza a utilizar bikini o trajes de baño o chorcitos, para nuestro Dios usted ya está desnudo, ¿sí? Y estamos hablando de la desnudez pública. Ya lo que haga en su intimidad, pues ya es cuestión suya, ¿verdad? Porque ya comentamos y dijimos que la desnudez estaba hecha precisamente para el matrimonio, ¿sí? Ok. Dice Génesis 3:21 que Dios les hizo ¿qué? Túnicas de pieles, ¿verdad? Para que pudieran vestir la desnudez. O sea, no bastó solamente esas hojas de higo, les cubrió de túnicas, desde el cuello hasta abajo, ¿verdad? Ahorita vamos a analizar un poquito de esas cosas. Y analizamos también dónde empieza la desnudez. Aquí está el fundamento bíblico para determinarlo, de cómo Dios iba a castigar a Babilonia, iba a castigar a Babilonia, y una de las cosas que estaba utilizando, gracias hermano, una de las cosas que se habían mencionado era particularmente que Babilonia era una figura simbólica, hermanos, ahí en Génesis 47, que iba a levantar sus faldas e iba a descubrir sus muslos. Y la palabra de Dios dice en el versículo 2 de ese capítulo que para Dios eso ya era vergüenza, eso ya era desnudez. Es decir, que cuando un hermano o una hermana ya empieza a enseñar el muslo, para nuestro Dios ya es desnudez. ¿Okay? Y establecimos ese punto. Si hay alguna duda, ahí está el texto bíblico. La recomendación, hermanos, en este punto, fíjense la recomendación, chequen otras versiones. A veces las versiones no nos dan mucha luz, pero puede recurrir a otras versiones para que pueda analizar, ¿verdad? Y pueda tener más luz al respecto. ¿Por qué es tan importante? Esto lo estoy yendo rápido porque ya lo vimos la semana pasada, ¿sí? ¿Por qué es tan importante la vestimenta en un cristiano? Porque la vestimenta es un reflejo de nuestra santidad. ¿Sí, hermanos? Es bien importante entender este punto. En la iglesia no se debería de estar batallando con esta cuestión de la vestimenta. ¿Por qué? Porque todos estamos llamados a ser santos, hermanos. Y una hermana y un hermano ya no debería estar batallando con eso. No debería. Pero a veces por ignorancia o a veces por no sé, falta de cuidado, pues se puede incurrir en este tipo de cosas. Por eso estamos analizando esta cuestión y estamos viendo qué es lo que piensa Dios acerca de eso. Porque la vestimenta se puede aplicar a varias áreas de nuestra vida. Ya dijimos que se puede en las relaciones personales, en la escuela, en el trabajo, en la casa, en la familia, la santidad en la familia, que es el tema que les va a predicar el hermano Jesús Conrado la próxima semana, y las relaciones, la santidad la santidad personal, cuerpo, mente y espíritu. Ese yo luego se los voy a predicar. Pero la santidad también tiene mucho que ver en la vestimenta, porque refleja lo que hay en la mente y refleja lo que hay en el corazón, ¿sí? Pero es bien importante entender esto, y el tema que se ha tratado siempre, hermanos, se los dije la semana pasada, es el amor del Señor. No es imponer, no hacer un dogma, sino más bien qué dice la palabra de Dios al respecto, ¿verdad? Vimos que somos llamados a ser santos, como dijimos en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15. ¿Por qué? Porque Dios es santo y nosotros también debemos de ser santos, ¿verdad? Entonces, otra cosa, porque hay un concepto de santidad que debemos entender. Eso lo tienen en el tríptico. La santidad quiere decir apartado con un propósito divino. La santidad quiere decir dedicado para un objetivo santo. La santidad quiere decir consagrado para el servicio de Dios. Por eso es bien importante que nosotros, la vestimenta, hermanos, es un reflejo de lo que hay en nuestra alma. Y si en nuestra alma y nuestra mente estamos pensando constantemente en la santidad, esa santidad debe de ser reflejada en la forma en la cual vestimos.
porque la vestimenta es un reflejo de la santidad. Ahora, aquí ya va a empezar la clase, ¿ok? ¿Por qué es tan importante la vestimenta en un cristiano? Y ustedes pueden ver ahí en sus trípticos, tiene el número 3, porque hay principios bíblicos para la vestimenta. Probablemente este tema nos lleve toda la media hora de clase. Ahí en sus trípticos fue algo muy improvisado. Creo que a la hora de imprimir se trae unas palabras. Usted póngale ahí, porque hay principios bíblicos para la vestimenta. Principios espirituales que nosotros debemos de considerar. ¿Ok? Dejemos por un lado si es pecado una falda, una minifalda o un pantalón. Base su vestimenta en los principios bíblicos que hoy se van a enseñar. ¿Sí? Ok. La base que vamos a utilizar para estudiar esto se encuentra en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Hoy va a ser la clase un poquito diferente, hermanos. En los otros dos temas abundamos y mencionamos un montón de versículos. En esta mañana solamente nos vamos a pegar a este versículo, nada más. Porque inclusive puede llevar varias horas, pero vamos a basarlo no solamente en este versículo 9. Nos vamos a enfocar y vamos a sacarle todo el jugo, toda la carne que tenga este versículo, ¿ok? Vamos a hacer un exégesis de esto. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Es bien importante entender, hermanos, es bien importante considerar la situación en la cual el apóstol Pablo escribió. Lo que pasa es que en aquel tiempo, hermanos, las hermanas que se reunían en aquel mundo griego, en aquel mundo helénico, pues, y que precisamente se venían bautizando y venían a formar parte del cuerpo de Cristo, pues habían llevado una vida impura y muy egocéntrica, y lo estaban llevando a la iglesia. Esta práctica se veía reflejada precisamente en el culto de la adoración, y precisamente eso, hermanos, hacía que los otros hermanos se distrajeran, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo le da esta recomendación a Timoteo, que en el lugar donde va a predicar precisamente les exhorte a las hermanas para que traten de evitar esto. Estos son los principios, estos son los elementos para que una hija de Dios se vista. Hoy en nuestros tiempos, yo lo comentaba en la semana pasada, no solamente son principios, si bien la palabra de Dios dice que para las hermanas, estos principios también son para el varón. Hoy el varón está tomando unas vestimentas bien extrañas, hermanos. A veces se viste más entallada que la mujer. Entonces también el varón necesita este mensaje. Por eso les comentaba la semana pasada, hermana, si su esposo, hermana, si su novio anda bien entallado, usted dígale, mire, los principios bíblicos que habla el 2.9, usted también regáñelo, llámele la atención, ¿sí? Porque puede ser caer a quién, o una mujer, o un homosexual. Entonces usted también regáñelo, usted también dígale algo, ¿sí? Es interesante cómo el apóstol Pablo le dice a Timoteo que enfrente este problema. Pero hay 4 cosas que nosotros debemos de considerar de este versículo bíblico. Yo les comentaba porque hay principios bíblicos para la vestimenta. Un principio, hermanos, un principio precisamente se refiere a un fundamento. A un fundamento se refiere a una razón, se refiere a una regla, se refiere a un reglamento, se refiere a una doctrina, a un ideal. Vamos a dejarlo como fundamento para que yo pueda vestirme, ¿sí? Por eso son principios bíblicos para la vestimenta, ¿sí? El primer principio que debemos de considerar es el principio de la ropa. La palabra de Dios ahí en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 9, dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa. Pero resulta, hermanos, que nuestro español es tan reducido que no viene a contemplar todo lo que el mundo griego realmente quiere revelarnos. O sea, el griego era tan rico y tan diverso que cuando un predicador no sabe dónde sacar temas, váyase al griego y de ahí va a sacar un montón de información.
Inclusive ahí puede sacar sus puntos. Eso es un tip para los hermanos, un tip para los hermanos que predican. Si algo no le entienden y no agarran ahí el hilo, váyase al griego de esa palabra y puede encontrar mucha luz al respecto. Bueno, el término ropa. El término ropa que se menciona en 1 Timoteo 2:9, otras versiones de la Biblia la traducen como vestido, como vestuario, como revestimiento, hábito o traje. ¿Sí? Pero para entender apropiadamente el término ropa, veámoslo desde el punto de vista griego, para poder entenderlo un poquito, ¿verdad? Los diferentes términos en griego para la palabra ropa, el primero de ellos es chitón, y se refiere particularmente al tipo de vestimenta interior. Este es un ejemplo que podemos encontrar en Marcos capítulo 14, versículo 63. Fíjese, aquí se lo voy a poner. Marcos capítulo 14, versículo 63. Aquí se encuentra la palabra. Esta es la palabra que se escribió en griego. Esta X significa, es la Shi. Y aquí se encuentra la iota, la tau, la omega. Esta es la nu. Esta que parece U es la nu, es como la N para nuestro español. El alfa y el zeta. Quiere decir ahí chitonas, algo así, no más por mencionarlo, ¿no? Pero a lo que voy es esto. Es que una de las palabras para referirse a ropa es chitón. Otra forma de referirse a la ropa es ependutes. Es el tipo de vestimenta para el pescador. Juan capítulo 21 versículo 7. Aquí tengo un ejemplo. En el 7. Mire, aquí se me pasó esto. Acuérdense que dijimos que chitón era como la ropa interior, pero no es la ropa íntima que nosotros usamos. Ellos utilizaban, si no me equivoco, la vestimenta en aquel tiempo consistía de 4 partes. Entonces, si podemos ver esta imagen, precisamente el chitón constituía en toda esta vestimenta. Y ya abajo estaba la ropa interior que conocemos, ¿sí? A esto se le conocía el chitón, ¿verdad? Y esto es el gimatión. Ahorita vamos a mencionar algo al respecto. Aquí tenemos otro, en el caso de los hombres, aquí tenemos el chitón, aquí también. Aquí tenemos el himatión, es otro tipo de vestimenta que se utiliza en la Biblia. Entonces, miren, esta es la parte que les digo, Juan capítulo 21, versículo 7. Aquí tenemos la palabrita precisamente, ¿verdad? Ependuten, ¿verdad? Que se refiere a una túnica particularmente, ahí lo dice, ahí viene la traducción, ¿verdad? Entonces, ¿por qué mencionar esto? Porque quiero llegar a un punto al respecto. ¿Y cuál es ese punto? El siguiente. Ya mencionamos chitón, ya mencionamos ependutes, y hay otro tipo de vestimenta como gimatión, que es el tipo de vestimenta exterior o manto. Es decir, gimatión en griego era una palabra que se utilizaba para referirse a la ropa en general, ¿sí? Y bueno, vamos a seguir. Esta también, poderes, era otro tipo de vestimenta exterior que llegaba hasta los pies. Pero hay otros tipos de vestimentas en griego, o ropas. Estole, estes, himatismos y catastole. Miren, hermanos. ¿Qué dice 2 Timoteo 3:16? No lo busquen, deben de saberse la memoria. A ver, no lo busquen, ¿Qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios. Ok, hasta ahí. La van a ya se decir todo, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios. Y de todas estas 8 palabras, el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para utilizar esta, catastole. ¿Estamos de acuerdo ahí? De todas las palabras que pudieron haberse utilizado en el griego, se utilizó catastole con un propósito. Vamos a ver cuál es ese propósito. El término ropa en 1 Timoteo 2:9, la palabra ropa, catastole, aquí se encuentra la palabra griega, catastole,
¿Okay? No vamos a abundar mucho en esa cuestión. Aquí se encuentra, aquí está, Primera de Timoteo 2.9, ¿ok? Primera de Timoteo 2.9, estos son, acuérdense que el Nuevo Testamento se escribió en griego, ¿sí? Estas son las palabras que se utilizaron cuando el apóstol Pablo precisamente se los mandó a Timoteo. Aquí tenemos, hermanos, la palabra, aquí tenemos kappa, alfa, tau, alfa, sigma, tau, aquí tenemos ómicron, lambda, y esta que parece N es eta, es como una E, ¿sí? Ahí dice catastole, vestido, ¿ok? Para que, si ustedes tienen acceso a fuentes de ahí en internet, chéquenlo, para que vean que no les estoy contando esto. Definición etimológica de catastole. Catastole más estelo, catastole. Cata, la palabra cata significa abajo, y la palabra estelo, enviar. Cuando el apóstol Pablo se estaba refiriendo a la palabra ropa, se estaba refiriendo a este pensamiento, abajo y a enviar. Catastole significa enviar abajo o bajar, es decir, hacer descender. Catastole se refiere al ropaje suelto y hacia abajo, es decir, un ropaje suelto y no apretado hacia abajo y que no llegue a los muslos o rodillas. Este era el pensamiento. Y no me vean así, hermanas, por favor. No empiezan a ver si todavía ni empiezo lo fuerte. Eso es lo que significa catastole en el pensamiento griego, por así decirlo, ¿sí? Y la base, Isaías 47, 1 al 3. Catastole, hermanos, saca las ideas de vestido o faldas cortas y entalladas, minifaldas, licras, pantalón entallado y demás cosas que no cumplan este requisito. Por eso se utilizó, de todas esas palabras para ropa, se utilizó catastole. Toda la escritura es inspirada por Dios y esa palabra fue por un propósito. Las hijas de Dios deben de vestirse con catastole, con ropas sueltas, no apretadas, con ropas hacia abajo, no hasta los muslos, ni antes de la rodilla, con ropas que cubran la desnudez, con ropas que eviten se dibuje el contorno femenil. Es bien importante entender esto, hermanos. Y vuelvo a tratar el asunto. Cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, les estaba diciendo cómo tenían que vestir las mujeres de acuerdo a los principios en el momento de la adoración. En el momento de la adoración, era la problemática, ese era el problema, que había mucha irreverencia en la adoración. Y es bien importante entender los momentos y los tiempos. Y el apóstol Pablo lo dice apropiadamente ahí en Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice: no os conforméis a este tiempo, dice, a este siglo, dice, para que no nos estemos amoldando a las modas y a la forma de ser que nos están vendiendo. Estamos viendo qué catálogo va a salir para otoño, pero no estamos viendo qué vestimenta realmente va a ir acorde con mi corazón. Cuando nosotros decidimos bautizarnos, hermanos, y que salimos del agua del bautismo, venimos a ser templos del Espíritu Santo. Venimos a ser hijos de Dios, hijas de Dios. Venimos a ser propiedad de Cristo. Y eso se debe reflejar en la vestimenta. Deje usted a un lado, hermanos, si la discusión es el pantalón o no pantalón. Yo no tengo permitido decir, es pecado si tú usas pantalón. ¿Sabe por qué? Porque hay hermanas que necesitan usar pantalón para su trabajo, o por las actividades que están haciendo necesitan hacerlo. Pero hay principios para poder usarlos. ¿Por qué es importante decir esto? Porque hay hermanas que pueden usar falda los domingos, y de acuerdo y bíblicamente establecido, pero en realidad son diablas. Y hay hermanas que pueden utilizar pantalón y son santas. Y inclusive hay faldas que pueden ser indecentes y hay pantalones que pueden ser decentes. ¿Sí? No es una cuestión de un tipo de ropa,
Es una cuestión de principios, porque usted al momento de bautizarse hizo un pacto con el Señor de que su vida va a cambiar radicalmente y que usted ya no va a seguir los estándares del mundo, que usted va a ser diferente, que usted y yo vamos a ser santos, apartados, dedicados, consagrados. Y eso se refleja en la vestimenta, lo repito nuevamente. Catastole nos da el norte de cómo precisamente debe ser la vestimenta. Repito, cuando el apóstol Pablo utilizó este versículo bíblico, se estaba refiriendo a la adoración, ¿sí? Pero eso tampoco excluye de que voy a vestirme como yo quiera. Usted se debe vestir como una hija de Dios, como un hijo de Dios, ¿ok? Hay otras cosas que debemos de considerar, hermanos. Y se refiere... ¿Alguna pregunta hasta ahorita, hermanos? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. Analizamos el principio de la ropa, catastole, ¿sí? Pero hay otro principio que debemos analizar, y es el principio del decoro. Dice la palabra de Dios, 1 Timoteo 2:9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, dice. Vamos a ver la definición etimológica de decoro, porque también es muy amplia. Decoro, igual a cosmio. No tiene nada que ver con cosméticos, hermanos, ¿eh? Bueno, sí, en parte, pero es muy amplia esta palabrita. Ahí se encuentra precisamente la palabra cosmio, kappa, omicron, sigma, mu, iota y omega, cosmio. Y vamos a ver cómo se encontraba en el original. Esta fue la palabrita que escribió precisamente el apóstol Pablo. Aquí se encuentra cosmio, significa arreglado. Pero hay otra, se utiliza 2 veces esa palabra en ese versículo. Por eso les digo, ahí en 1 Timoteo 2:9 lo maneja indistintamente, ¿va? Pero se repite la palabra aquí. Fíjense, aquí se repite. Aquí hay una pequeña variación. ¿Por qué? Porque estas son declinaciones. Tiene su raíz, la palabra tiene su raíz, pero conforme, de acuerdo a la utilización que se le da, pues va variando, ¿no? Pero se refiere a la misma, estar adornado. Bueno, esta es la palabrita que usó el apóstol Pablo ahí en 1 Timoteo 2:9. Fíjese, vamos a definir lo que significa o lo que es precisamente cosmio. Significa poner en orden, organizar, alistar, preparar, ornamentar, adornar. Bien organizado, decoroso, modesto. Dícese de un hombre que vive con decoro, una vida bien ordenada. La palabra decoro, por eso les digo, no solamente tiene que ver con una cuestión de vestimenta, sino que también uno debe estar bien preparado, bien alistado. Hermanos, venimos a servir a Dios. Venimos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿O no lo cree? Amén. Entonces tenemos que vestirnos como Dios manda, hermanos, porque es el momento más especial que tenemos como cristianos. Cuando un hermano anda en las prisas en las mañanas y que no preparó su ropa ni sus zapatos al otro día y que viene a las prisas y agarró lo que estaba menos planchado, se le digo porque a mí me ha pasado, ¿eh? A mí me ha pasado. Es la falta de decoro. Falta de decoro, y también se aplica a los varones. Y las hermanas deben de considerar este punto, porque el hecho de que sea catastole y otros elementos que vamos a ver, conocí un predicador que este tema se lo tomó muy, ¿cómo le puedo decir? Fue muy conservador. No dejaba que la hermana ni que se lavara la cara en la mañana, yo creo. Pobre hermana llegaba los domingos, pero no, el hablar de decoro no es oprimir a la mujer de esa manera. Ella debe ponerse guapa, ella debe ponerse linda porque es el primer día de la semana. Y cosmio no se refiere a eso. Se refiere a que uno debe de prepararse, su vestimenta bien arregladitas, bien cambiaditas. Y si es posible, bien bañados, hermanos, que es lo apropiado. El cosmio se refiere a eso. Y esos aspectos se reflejan precisamente a una clase de vida ordenada que nosotros llevamos. Rápidamente se ve el hermano quién es ordenado y quién no, ¿verdad? Otro concepto de la palabra cosmio es la siguiente. Fíjense lo que les decía.
embellecer. El hecho de que en la palabra de Dios marque ciertos parámetros en la vestimenta, no quiere decir que usted va a andar desalineada. Tiene que poner hermosa, tiene que poner linda. Es un día bien especial. Dice embellecer o hacer atractivo espiritual, religiosa y moralmente. Adornar, darle buena reputación. ¿Se acuerdan lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 4? Dice la palabra de Dios que vuestro atavío no sea el externo, que no sea de peinados ostentosos, porque hacían unos peinadotes de vestidos lujosos o de oro, sino que sea ¿dónde? ¿Cuál? El interno, el del corazón, en el incorruptible ornato, y un espíritu afable. El espíritu afable se refiere a un espíritu lindo, amoroso, cariñoso, bondadoso y tierno, cálido. Y hay hermanos que podemos sentir ese espíritu afable. Eso le gusta a Dios. Por eso les digo, como cristianos, no debemos de estar batallando con la vestimenta, porque si nuestro corazón está bien, la vestimenta lo va a reflejar, hermanos. En suma, el decoro es decente. En suma, el decoro se refiere a una vestimenta decente, una vestimenta limpia, una vestimenta apropiada, una vestimenta de buena apariencia, una vestimenta que demuestra respeto. Taina, ¿alcanzas a ver ahí? ¿Lo puedes leer fuerte, por favor? La mujer de Dios no se sujeta a las modas, ni usa ropas provocativas o estilos sensuales, como minifaldas, vestidos ceñidos o escotados, pues no corresponde a mujeres que profesan piedad. La santidad interna se refleja en la conducta, comportamiento, modo de hablar y hasta en el vestir de la mujer de Dios. Gracias, hermana. Creo que este comentario es muy claro y quiero hacerles otro comentario al respecto. Recuerdo, hermanos, en un lugar público, una hermana, no voy a mencionar su nombre porque ustedes la conocen. La hermana nunca creyó que yo iba a estar en ese lugar. Y cuando yo estaba ahí sentado, que de repente llega la hermana, y de años en la iglesia, y estaba haciendo un calorón, hermanos, calorón así. Llegó con sus mini shorts, pero cuando me ve parece como si hubiera sido la actitud de Juan en capítulo 1, que cayó como muerto así. Cuando me vio peló los ojos y, hermano, ¿qué tal? Ni siquiera me saludó, hermanos, y nomás entró así como que no sabía qué hacer, y salió, adiós, hermano, que Dios le bendiga. Hermanos, esa no es la cuestión. Yo no voy a andar como policía, ni el hermano Jesús, ni el hermano Toño, ni el hermano Ezequiel. Y ningún otro hermano debe andar como policía. ¿Qué tipo de actitud estamos teniendo? Aquí nos vestimos como cristianos y allá afuera como creemos. Porque esa hermana me demostró eso. Entonces, cuidemos mucho, hermanos. Es bien importante y es bien importante, hermanos, entender, decirlo de esta manera, no hay otra. No ser hipócritas. La santidad no solamente se vive en estas 4 paredes, se vive en lo privado. Las grandes batallas del cristiano se dan en lo privado, hermanos. Por eso cuiden mucho su santidad. Y a lo mejor la hermana, ahorita sabiendo estos temas, a lo mejor ella va a cambiar su forma de pensar. Y como hijas de Dios, hermanos, es bien importante que usted entienda esto. Porque son las que, es el caballito de batalla. Yo me voy a vestir como se me pegue mi gana, dice. Y si el hermano piensa eso de mí, pues es su problema. Y la verdad sí es cierto, hermano. Pero el problema es que usted ya es una hija de Dios. Y el problema es que es bien importante lo que los demás piensen de usted. Y el problema es que usted debe ser luz del mundo, así como yo también. Y el problema es que usted puede ser piedra de tropiezo. Una hija de Dios ya no debe de tener esas expresiones. No me importa lo que piense el hermano, yo me voy a vestir como quiera. Les hablaba acerca de la sujeción, hermanos.
Somos muy buenos para sujetarnos ¿a dónde? A las autoridades, al trabajo. Somos muy buenos para sujetarnos en la escuela. Para un montón de cosas nos sujetamos, hermanos, pero cuando se les dice algo en la iglesia, ahí voy a hacer lo que se me pegue mi gana, siendo que la iglesia es lo más importante para nuestra vida. La sujeción no es una cuestión de que nosotros, los varones, tengamos que obligar, o el esposo. Es algo que voluntariamente se acepta, hermanos, porque hay una autoridad superior a todas esas. Porque así como hay una sujeción para la mujer, también el hombre debe sujetarse a Dios. Nosotros tampoco no estamos excluidos de eso. Es bien importante que lo entendamos, ¿sí? El principio del pudor es otro principio que debemos de considerar. Solamente ya, aguántenme unos 10 minutitos, hermano, ¿sí? El principio del pudor es otro principio. Ya tenemos aquí dos principios. Tenemos el principio de la ropa y tenemos el principio del decoro. Ahora tercero, tenemos el principio del pudor, ¿sí? Dice la palabra de Dios, 1 Timoteo 2:9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor, dice. Vamos a la definición etimológica. Pudor, igual a aidos, así más o menos del griego al español, más o menos. Ahí se encuentra la descripción: alfa, iota, delta, omicron, upsilon y zeta. Bueno, así me enseñó el hermano Conrado, cuando me dio griego. Así la pronuncio, échale la culpa a él. Fíjense, ¿cómo dice la palabra en griego? Ahí se encuentra, miren. Ahí está. Aido. Esa es la palabra que utilizó el apóstol Pablo en el 2:9. Modestia. Bueno, se utiliza de manera indistinta, ¿no? Tanto el pudor como la modestia. Pero es bien importante, más que pudor, vamos a ver qué significa esta palabrita, ¿verdad? Porque yo me he dado cuenta que muchos escritores como que la confunden, o porque modestia también la vamos a utilizar para otro principio, ¿sí? En este caso vamos a ver, por eso le puse definición de aido. Fíjese muy bien. Aido significa un sentimiento de vergüenza, reverencia. Se dice a menudo que tal actitud precede y previene el acto vergonzoso. La actitud siempre habría de refrenar a un buen hombre de cometer un acto indigno. No solamente el pudor, hermanos, precisamente el apóstol Pablo es lo que está diciendo. O sea, tengan un poquito de vergüenza. Cuando nosotros vimos, hermanos, en el caso de los mini shorts que se pueden utilizar y este tipo de cosas, pues cuando usted ya empieza a enseñar los muslos, para nuestro Dios ya es desnudez. ¿Y qué fue lo que dijimos en primer carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9? Que hay muchas personas terrenales y mundanas, y se estaba refiriendo a los hermanos en Cristo, que estaban convirtiendo lo que debería ser su vergüenza en la gloria. Y eso es lo que pasa con la juventud. Quieren demostrar sus atributos, quieren demostrar esto y aquello, cuando usted ya es una hija, soy un hijo de Dios, y lo que debemos de trabajar es la parte interna, la parte del corazón. Por eso es bien importante entender esto, hermanos, que cada vez que nosotros nos vistamos debe haber ese principio del pudor, ese sentido de vergüenza de que me vayan a ver, o de decir, bueno, no quiero hacer caer al otro hermano. Eso es bien importante, que este principio también se tenga presente en nuestras vidas. No solamente la mujer, también el hombre. ¿Okay? Por ejemplo, dije, pues ¿cómo les presento una imagen? Dije, para no herir la susceptibilidad de los hermanos. Dije, pues, tomé esta. Esto es ausencia de pudor. Esto es pudor. Diana Rentería, ¿alcanzas a ver? ¿Lo puedes leer, por favor? Hermana Vanessa, ¿alcanzas a leer ahí? ¿Abril? Échale.
Creo que estos comentarios son unos comentarios muy bien hechos, los tomé ahí del internet. Me llama mucho la atención porque refleja mucho de lo que debemos de cuidar. El sentimiento, ese sentimiento de vergüenza, por así decirlo, ¿verdad? Porque fue una de las primeras cosas que experimentaron precisamente Adán y Eva, la vergüenza. Por eso cuando vimos la semana pasada que precisamente la vergüenza es un símbolo o la desnudez es un símbolo de la vergüenza. ¿Y la vergüenza es símbolo de qué? Del pecado. Porque fue lo primero que sintieron, fue el primer efecto después de ese pecado, ¿verdad? Por eso es bien importante entender esta cuestión. Y ya con esto cierro. El cuarto principio, ya vimos 3. El primero, el principio de la ropa, catastole. El segundo, el principio del decoro, ¿verdad? El tercero, el principio del pudor, el sentimiento de vergüenza. Todo eso está ahí en el tríptico. Y el cuarto, principio de la modestia. Dice la primera carta de Timoteo 2:9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Fíjense muy bien la definición etimológica. Modestia, igual a soprosunes, por así decirlo, ¿no? Ahí se encuentra precisamente sigma, omega, phi, esta que parece P es R, es Rho, si no me equivoco, omicron, sigma, esta U, upsilon, sigma, omega, phi, R, Rho, omicron, sigma, upsilon, nu, esta que V es nu, es N por así decirlo, eta, y como me enseñó el hermano Conrado, Z. Entonces, aquí se encuentra, hermanos, en el 2.9. Fíjense, esta palabra es bien interesante. Soprosunes, aquí está la palabra, modestia. Pero fíjense cómo la definen esta palabra. Puede tener 3 significados. Por eso le digo, en español como que la limitan mucho las palabras, pero en el griego es tan rico y tan vasto que podemos aprender bastante. Por ejemplo, significa cordura, significa justo, significa recto o juicio de mente. Vamos a ver qué significa eso. Definición de soprosunes: cordura mental, buen juicio, cordura, dominio propio y sobriedad. Esto tenía que ver particularmente con el problema que tenían las hermanas de andar utilizando joyas, vestidos lujosos y cualquier cosa de tratar de impresionar a los demás. Y uno debe aplicar este principio de sobriedad en nuestras vidas, porque precisamente hay hermanas que parece que están jugando concursos, ¿va? Me voy a cortar, me voy a hacer este corte para que me chuleen el cabello, o me voy a comprar este vestido caro para enseñarle a la hermana cómo se viste, ¿va? Cómo se viste. Y vamos a que de repente llegan con el mismo vestido, ¿no? Suele pasar. Entonces, ese tipo de cosas ya no deben de existir en un cristiano, porque al único que le interesamos impresionar es a Dios. Busca impresionar a Dios. Ese es el consejo. ¿Y de qué manera lo podemos impresionar a Dios? Con esa piedad, profesando piedad, con ese espíritu afable, apacible, tranquilo, cariñoso, amoroso, ese Espíritu Santo. Eso es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. Esa es la manera de cual podemos agradar. ¿Se acuerdan en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, que cómo llega el sumo sacerdote Samuel y que quería ungir a un próximo rey de Israel? Y pasaron todos los hijos de Isaí. Unos eran guapos, eran altos, eran fuertes, uno se miraba que era bien inteligente, y pues tenían al renacuajo allá cuidando al pobre niño allá en las ovejas, todo sucio. Y a todos los rechazó Dios porque eran personas que se valían mucho de las cosas materiales. Dios realmente se estaba fijando en el corazón de ellos y vio algo que no les agradó de esos 7 hijos de Isaí. Y le dice, ustedes saben muy bien la historia, Samuel le dice a Isaí: oye, ¿tienes otro hijo? Sí, pero pues lo tengo allá cuidando los bueyes, las ovejas. Mira, mejor agarra uno de estos, está más fuerte, está más macizos. No me voy a ir hasta que venga tu otro hijo.
Y en cuanto llegó, Jehová le da la orden a Samuel y dice, levántate, levántate, y unge. Y ya sabemos todas las cosas maravillosas, todo el tipo de adorador que era David. Un hombre entregado, un hombre que amaba a Dios, un hombre dedicado, consagrado a pesar de los errores. Siempre era un hombre que nos enseñó cómo podemos acercarnos con un corazón contrito para alabar y servir a nuestro Dios. Porque eso es lo que busca Dios de cada uno. Hermanos, ya con esto cierro, con esto termino. La modestia. Liz, ¿alcanzas a leer? Léelo, por favor, fuerte. Significa vestimenta con moderación, con sencillez, no con lujo buscando vanagloria, provocar envidia en otros, o gloria propia con sus propios gustos. La motivación de decir la mujer cristiana debe ser el agradar y glorificar a Dios, no el orgullo ni la jacta. La verdadera mujer de Dios solo pide ser respetada y valorada por su inteligencia, sus valores y cualidades como persona piadosa. Gracias, hermana. Eso es en un aspecto general lo que viene a ser la modestia. Y es bien importante que estos elementos los vayamos apropiando en nuestra vida. Cuando una hermana, sea joven o sea mayor, y se viste bajo estos principios, hermanos, sinceramente, desde una opinión personal, se ven muy hermosas, se ven muy lindas. Porque cuando llega de repente alguien con vestimenta despampanante, como que algo no está bien, ¿verdad? Viene a descontrolar algo, viene a romper la armonía que hay precisamente. Entonces, considere estos principios, hermana. Considere también usted, hermano, algunos de estos principios para su vida, porque es necesario volver precisamente a estas sendas antiguas. Conclusión: cuando vestimos debemos de considerar estos principios. Que sea ropa decorosa, que sea ropa puesta con pudor, que sea ropa llevada con modestia. Cuando vista, tenga presente siempre en su corazón la siguiente frase inspirada por Dios según 2 Timoteo 3:16: Catastole cos miometa adoius kai soprosunes, que significa ropa decorosa con pudor y modestia. Tenga presente siempre esta frase al momento de vestirse, y de esa manera usted va a poder tener una santidad en la vestimenta. Bueno, ese es el tema que teníamos preparado para el día de hoy. Ahí vienen algunos otros puntos, pero ya nos vamos a tratar. Igual léalos cuando tenga tiempo. Pero hasta aquí hemos concluido el tema de la vestimenta. La pregunta o lo bueno aquí es: ¿tienen alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Alguna queja? Pueden hacerlo en este momento. Hermana. Yo tenía un comentario, pero usted lo dijo, no, está bien. ¿Cuál comentario, hermana? Pues que muchas de las veces yo prevenir me he visto, pues, según yo, pero sin tener ese conocimiento. Así es. Entonces, desafortunadamente uno tiende a decir, pues yo voy bien, porque el hermano dice eso. O lo dicen a uno, pero no, como luego decimos, no nos cae el 20, entonces a nosotros está bien. Pero ya cuando vemos este estudio así, de esta manera, pues ya Dios nos está hablando por su palabra directamente. Yo les dejo estos principios, hermanos. Usted considérelos en su vida, como usted guste, porque es la sujeción que Dios demanda. No es una obligación, es que voluntariamente uno se tiene que sujetar. Yo por eso no estoy haciendo énfasis ni les estoy diciendo si usan pantalón se van a ir al infierno. ¡Pecadoras! Porque si hay predicadores que avientan y les pobres hermanos ahí. No, hermanos, considere estos principios y usted va a encontrar cuál es la vestimenta apropiada para su vida. Usted sola con su raciocinio va a entender esto, nosotros también. Por eso es bien importante ser sensibles en este aspecto, ¿verdad? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra opinión, hermanos? ¿Alguna otra queja? Porque no quiero que me digan, hermano, traía corbata morada. Yo no traigo morada. Eso es este color de mujer. Me dijeron el domingo pasado. Entonces, sí, que corbata morada. Me dijeron, hermano, está predicando eso y trae corbata morada. Me dijeron, bueno, pues ya no la voy a usar si te causa algún problema, ¿va? Pero bueno, hermanos, si no tienen ningún comentario que hacer, aquí hemos acabado. Le voy a dejar el lugar a nuestro hermano Jaime. Adelante.